Muy buenos días, damas y caballeros. Es un gusto estar con ustedes nuevamente para estudiar la palabra. Nuestro tema para hoy se va a titular Buscadme y viviréis. Y vamos a irnos al versículo que está en el libro del profeta Amós, capítulo 5, versículo 4, que dice: pero así dice Jehová, es decir, Dios, pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Dios hace un llamado a la casa de Israel y les dice que lo busquen para que vivan. Ok, si les está haciendo este llamado, buscadme y viviréis, es que no están vivos, porque Él les está diciendo búsquenme, y como resultado de la búsqueda van a vivir. Búsquenme para que vivan. En otras palabras, estaban muertos. Pero no es que estaban muertos de decir que estaban en una tumba, ¿verdad? Porque ya los muertos, los fallecidos ya no escuchan, ya no se mueven, ya no pueden hacer nada y por tanto tampoco pueden buscar a Dios. Entonces, esto se lo está diciendo a gente como nosotros, que caminaba sobre sus pies, que se sentaban a cenar, a almorzar, que platicaban con sus amigos, que trabajaban en lo que sea, en el campo, puede ser algunas labores artesanales, las amas de casa, cualquier cosa. Es decir, a gente que está, lo que entendemos, viva, pero en realidad no estaban vivos, estaban muertos. Y les dice, búsquenme para que vivan. Búsquenme y el resultado de esa búsqueda va a ser que van a vivir, porque están muertos. Y para que entendamos cabalmente este pasaje, vámonos a su contexto. Vamos a leer siempre en el profeta Amós, capítulo 5, versos 6, 10, 14 y 15. Buscad a Jehová y vivid. Mire, la misma cosa con palabras muy parecidas. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Es decir, búsquenme y vivan. Si no lo hacen, pues va a venir el castigo de Dios. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Es decir, miren, ustedes están muertos, necesitan buscarme para vivir. Háganlo, si no van a tener una dolorosa consecuencia. Pasamos al versículo 10. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Cuando los israelitas escribían, hablaban, ellos repetían la misma cosa con otras palabras, o hacían el énfasis diciendo prácticamente lo mismo con otras palabras. Aquí en el versículo 10 nos dice que ellos, es decir, la casa de Israel, aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Fíjese, aquí dice, al que hablaba lo recto abominaron, y al reprensor, al que reprendía el pecado, ¿qué le hicieron? Lo aborrecieron, no lo querían. Y estaban muertos por una cosa, por su pecado. Verso 14. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Estaban muertos, ¿por qué? Porque no buscaban lo bueno, sino lo malo. Porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Verso 15. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Mire, toda esta frase de acá se resume en una palabra. ¿Cuál cree usted que es esa palabra? Arrepiéntanse. Aborreced el mal y amad el bien. Estableced la justicia en juicio. Todo esto lo podríamos decir en arrepiéntanse. Claro, aquí va con más detalle, pero todo esto es arrepentirse. Todo esto
es lo que implica arrepentirse, odiar el mal, amar el bien. Establecer la justicia en juicio, es decir, lo que yo haga, lo voy a hacer porque es lo correcto. Lo que deje de hacer, lo voy a hacer porque es correcto. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, vamos por los dos lados. Es decir, si yo sé lo recto, lo tengo que hacer. Si yo sé lo malo, no lo debo de hacer. Así. ¿Pero por qué? Porque para empezar he amado el bien y he decidido aborrecer el mal. Eso es lo que está dentro de arrepentirse. Quizá Jehová de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Sabemos que sí. Pero ¿qué era primero? Arrepentirse. ¿Qué iba a pasar? Jehová Dios iba a tener piedad. Aquí vemos que el problema de estas personas era el pecado, sus pecados, el vivir en la práctica del pecado. Pecados pueden ser escandalosos, como ser borracho, por ejemplo, maltratar a su familia, robar, etcétera. O pecados socialmente aceptables, es decir, una persona de que era orgullosa, sí, era muy talentosa esta persona, pero ese talento lo había llevado más bien a inflarse, a llenarse de orgullo, como si Dios no le diera la sabiduría para eso, como si Dios no le hubiera dado la capacidad para eso. Gente que se sentía inflada, pero usted lo ve en la sociedad. No, en la sociedad dicen, no, si es que don fulano es esto, esto es el otro. Yo creo que hasta cierto punto tiene razón de ser como un poquito así, medio subidito, porque en realidad don fulano es una persona muy talentosa. De repente está ahí un abogado prominente, de esos que prácticamente echan luz por donde pasan, una persona que le plantean un caso, puede dirimir y resuelve, es una persona cuya palabra francamente es imbatible en las esferas del derecho, y aquella persona se siente la gran cosa por eso. Pero él no es drogadicto, él no es adúltero, él es un buen padre de familia, es un buen hijo, porque todavía aunque está casado y con hijos, vela por sus padres en sus necesidades, en sus padres ancianos. Es una buena persona en el mundo, lo que el mundo llama una buena persona. Bueno, todos los pecados, esos pecados de este señor que por ser tan bueno, por tener tantos talentos, se siente la gran cosa, se llena de orgullo, tanto así como el que viola, como el que mata, como el que comercia con drogas. Todos los pecados, todos los pecados, todos los pecados son un problema. Los que la sociedad repudia y los que la sociedad apenas ni sabe cómo mirarlos. No es que fulano es que es de carácter o doña fulana y entonces por eso es que es bien brava. No, es que una persona dada a la ira, una persona que no ama a su prójimo, por eso lo aborrece y por eso le es fácil montarse en cólera y, como dice en el Evangelio de Mateo, ser un homicida con un enojo. Pero no, la señora es una señora honorabilísima. No, ella, óigame, señora de su casa, señora respetuosa con su esposo, dedicada a sus hijos, y empiezan las alabanzas. Todos los pecados malos son malos, todos los pecados son malos, todos. Y el problema de esta gente era el pecado. Y veamos ahora Amós 5:10. ¿Qué pasaba con el pecado en la vida de estas personas? Ellos aborrecieron al reprensor, al que reprendía sus pecados, ya sea los muy malos o los socialmente aceptados, que a veces la sociedad ni piensa que son pecados,
Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, es decir, este era el lugar principal para los israelitas de la ciudad. Ahí se juntaban los ancianos, es decir, ahí estaban los sabios, y a estos sabios les confiaban pues los juicios. Entonces ahí era el lugar en donde estaba la gente que sabía. La puerta era muy importante para ellos, y entonces, ya que era un lugar importante, aquellos que reprendían el pecado delante de Dios, pues era un buen lugar para ir. Era un lugar solemne, era un lugar importante. Entonces ya iba una persona y predicaba contra el pecado, lo llamaba al arrepentimiento, pero ¿qué hacían con él? Lo aborrecieron. Y al que hablaba lo recto, aunque no fuera en la puerta de la ciudad, abominaron. Eso era lo que hacía esta gente. Les caía muy mal que alguien reprendiera sus pecados. Y aquí, en este versículo, por favor, hay dos palabras muy fuertes: aborrecieron y abominaron, que en el original hebreo son la palabra sane y la palabra taab. Y las dos palabras significan simple y sencillamente odiar, detestar. Es decir, esta gente odiaba, detestaba al que se atrevía a meterse con su pecado. Lo odiaban. Y más adelante la palabra nos enseña que hay gente que sabe esconder su odio. Gente que le va a dar la mano a usted, le puede dar un abrazo, le puede dar un plato de comida, pero lo odia. A la menor oportunidad que tenga para hacerle daño, pero daño, se lo va a hacer. Hay gente que sabe encubrir su odio. Pero Dios, que ve los corazones, estaba viendo que estas personas odiaban, detestaban, se morían de odio, de furia, de todos los malos sentimientos, de todos los malos sentimientos contra aquel que denunciaba sus pecados, para con aquel que los llamaba al arrepentimiento. No podían ni ver. Y tal vez era gente, sí, algunos le paraban la cara. Otros tal vez incluso ya estaban hasta planeando matarlo. Pero habían otros que iban: hola, ¿cómo está, profeta? Predicador, mucho gusto. Encantado de oírlo. Mire, siempre me gusta a mí cuando abre usted las escrituras para nosotros. Lindo. Pero, ¿qué pasaba? Lo odiaban. No lo querían. Veamos el versículo 14 siempre de este capítulo 5 de Amós. Estamos viendo el contexto de buscadme y viviréis. Buscad lo bueno y no lo malo para que viváis. Porque así Jehová de los ejércitos estará con vosotros. Como decís, estas personas decían que Dios estaba con ellos. Porque así Jehová Dios estará con vosotros. Como decís, esta gente decía: yo soy pueblo de Dios. Dios está conmigo. Yo estoy en comunión con Dios. Yo nací de nuevo ya. Me convertí al Señor, acepté al Señor tanto tiempo. Hace tanto tiempo yo soy esto, yo tengo tal posición en una iglesia. Luego me fui con otros hermanos a fundar en otro lugar otras obras y levantamos y empieza aquellos a sacar todo su expediente de triunfos y de virtudes, de méritos que tiene, de las iglesias que han dado, de lo que ha predicado, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa persona que pensaba que estaba con Dios, ¿qué pasaba? Estaba muerta. Él decía que estaba con Dios o que Dios estaba con él, pero no era cierto. Y sabemos que lo que separa a Dios del hombre es el pecado. Solamente. Y Dios no estaba con ellos. ¿Y qué decían ellos? Que Dios estaba de su lado, que eran pueblo de Dios. Buscad lo bueno y no lo malo para que viváis. Están muertos. Dejen de hacer lo malo, hagan lo bueno. En otras palabras, o en una sola palabra, arrepiéntanse. Arrepiéntanse
para que Dios pueda estar con ustedes. Arrepiéntanse y conviértanse a Cristo para que Dios esté con ustedes, como suponen que está. Porque hay gente que sabe que anda en pecado y todavía piensa que tiene comunión con Dios. No, no la tiene. La Biblia lo demuestra. Por aquí, por allá, por todos lados. Mire cómo Amós lo recalca y se lo remacha a esta gente. Y Dios dice en su palabra que Él no cambia, que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, es el mismo siempre. Es decir, Dios podrá ser misericordioso con los pecadores, sí, podrá hacerles misericordia, pero no tiene comunión con ellos. Así de fácil. Cristo caminó en esta tierra y dicen que iba sanando a todos. Y no solo la mujer de flujo de sangre fue que tocó su ropa. Dice que había muchas personas que le pedían que le dejaran tocar su manto y eran sanados. No, no solo era ella, no solo fue con ella que pasó eso. Ajá, pero los que estaban con él, ¿cuántos eran realmente? Poquitos. Los que de verdad estaban con Jesús de corazón eran poquitos, bien poquitos. Pero si los que estaban ahí en las multitudes buscando sanidades, buscando liberaciones, buscando de todo, esos sí eran multitudes, montón de gente. En una oportunidad, 5,000 varones, es decir, 5,000 hombres adultos, sin contar mujeres y niños, haciendo un aproximado, unas 20,000 personas. ¿Se imaginan los políticos en lo que serían con una concentración de 20,000 personas ahí aclamándolos? Fulano, fulano, fulano. Y ahí estaba toda esa gente detrás de Jesús a ver qué conseguía. Pero los que realmente le amaban y estaban con él por lo que él era, por ser un Dios santo, no un Dios alcahuete del pecado, o un Dios tipo San Nicolás que anda repartiendo puros regalos, esos eran poquitos, bien poquitos. Ahora vamos a Amós 5:15. Aborreced el mal y amad el bien y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Aquí otra vez la palabra hebrea, aborreced, que vemos acá, palabra sane, en hebreo original, eso significa odiar, detestar, aborrecer, aversión, contrario, enemigo, enemistad, menospreciar, odiar, odioso. Para estas personas, Dios les está diciendo, oigan, odien, aborrezcan, detesten, no puedan ni ver, tengan enemistad, sean contrarios ¿a qué? Al mal. ¿Y qué es el mal? ¿Qué es el mal? El pecado. Que usted haga misericordia en ningún lugar de la Biblia está condenado. Que los jóvenes sean obedientes a sus padres en ningún lugar de la Biblia está condenado. Que los esposos y las esposas sean fieles a su cónyuge en ningún lugar de la Biblia está condenado. ¿Qué es lo malo entonces? Es el pecado. Aquellos actos egoístas que la gente hace para satisfacerse a ellos o a ellas mismas y no les importa a quién se llevan por delante, si es a Dios, si es a su familia, si son a ellos mismos incluso. Porque mire, pensemos un poco. Estos ya les dicen enfermos alcohólicos, pero no son enfermos. Son adictos al alcohol, en realidad, son adictos. Pero estos adictos que andan allá, en la calle ya tirados, que andan comiendo del basurero, óigame, ¿usted cree que es racional que ellos sigan en el vicio viviendo esa vida? Y están ellos presos del vicio, encadenados al vicio, viviendo una vida indigna de un ser humano. Pero ahí están, borrachos que son capaces
de que le dan un plato de comida y de aquí a ahí lo negocian por un poco de dinero para comprar un poquito de alcohol. Y al decirle alcohol, puede ser alcohol hasta de ese alcohol clínico de la farmacia. Hasta ese puede ser. Con tal de alcoholizarse, con tal de embolarse, como decimos nosotros comúnmente. ¿Eso es de cordura? No. El amor al pecado puede llevar a la gente a destruirse el mismo, no digamos a los demás. ¿Y qué les dice Dios? Aborrezcan el mal, odien el mal, todo el mal. Amen el bien. Quizá Jehová Dios tendrá piedad del remanente de José. Aborreced el mal, arrepiéntanse. Amad el bien, conviértase a Dios y sométase a Él. Conságrese a Él todos los días, de corazón, alma y cuerpo, 100%, todo su ser consagrado todos los días, 24 horas, a Dios. Lo máximo en su vida, Dios. De esa vuelta. Claro, a quien no se ha arrepentido, eso es como 24 horas, todos los días. Se oye pesado aquello. Todos los días voy a estar yo viendo que no pecar. Todos los días yo voy a estar viendo que hay que hacer misericordia. Todos los días, y todo el día voy a estar ahí yo aguantándome de hacer mis pecaditos, porque no es que voy a aspirar cocaína, no. Lo que yo quiero ver es música mundana y reggaetón. Ni siquiera voy a ir a la discoteca. Yo solo quiero prender el televisor y ver reggaetón ahí un poco de reggaetón, como bailan. O no, ni siquiera lo voy a ver. Voy a poner el equipo de sonido solo para escucharlo. Solo eso, solo eso. Solo eso. Ni eso me van a dejar hacer. Así está mucha gente. ¿Y cómo no me voy a enojar con mi esposo si no me hace ni caso? Le hablo y parece que las cosas le entran por esta oreja y por esta otra le salen. Y solo me dice, sí, es cierto, sí, es cierto, sí, es cierto. No me pone ni atención. ¿Cómo no me voy a enojar con este hombre? Dicen las señoras. Que parece chiquito. No, es que tengo razón. Mire, el día que Dios castigó a Moisés y le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida, ¿por qué cree? ¿Qué fue lo que le pasó a Moisés? Él se enfureció. Se enfureció, ¿por qué? Por el pecado de los israelitas. Y se dejó llevar por su furia e hizo lo que a Dios no le agrada. Lo deshonró delante de los israelitas. No, Dios, pero fue porque te ofendieron a ti. No, sí, pero eso no te daba la excusa de hacer lo malo, les. No vas a entrar a la tierra prometida. Y usted puede ver en el libro de Deuteronomio que estaba cerca Moisés de morir y le pide a Dios que lo deje entrar a la tierra prometida. Con esto vemos que un gran anhelo de Moisés era poder haber entrado en la tierra prometida, pero Dios dijo, no vas a entrar. Y Moisés no era cualquier cosa, no era cualquier persona. Dice la Escritura que hablaban frente a frente. Es una metáfora, ¿verdad? Porque a Dios nadie lo ha visto. Pero es muy llamativo leer en el Éxodo que él vio la espalda de Dios. Y hay un montón de discusiones entre los teólogos porque dicen, Dios tiene espalda y empiezan a hacer un montón de cálculos. Lo que nos da la idea es la cercanía que tenía Moisés con Dios. Y Dios no le dejó pasar ese errorcito que tuvo. Pero fue por amor a ti, Señor. No. Usted hizo lo malo, Moisés, y no va a entrar. No va a entrar. Odie usted el pecado, no le busque excusas. Ódielo. Use la palabra hebrea sane, detéstelo, aborrézcalo, tenga aversión por él, sea contrario, sea enemigo del pecado, menosprécielo, ódielo, detéstelo, todos los pecados. Aunque sean esos pecadotes escandalosos, que así les dice la sociedad, o sean esos pecados que la sociedad les llama pecaditos chiquitos, que no son chiquitos delante de Dios.
todo pecado, ódielo, detéstelo, hágalo, para que usted pueda encontrar misericordia delante de Dios. Vamos a leer Juan 8, 34 al 36. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Cuál es el problema del pecado? Bueno, el que lo hace es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Quien hace pecado es esclavo del pecado. El pecado lo convierte en su esclavo. Y pues la vida de un esclavo, en el tiempo en que Jesús estaba diciendo estas palabras, era verdaderamente triste. Era una vida pues en donde se comparaba al esclavo con una vaca, lo que podemos tener hoy como una vaca, como un chanchito, no sé, como otro animal. No le digo un perro. ¿Sabe por qué no le digo un perro? Porque a veces el perro se le trata casi como aparte de la familia. Entonces, una persona que es esclava del pecado, espiritualmente está peor que lo que un perro está en una casa. Es muy difícil que la gente diga: hoy me levanté con ganas de hacer algo diferente, voy a matar al perro. No se hace aquí. Aquí en nuestros países le compramos comida, ¿verdad?, al perrito, le compramos su collar. Hay gente que se va peor y le compra unas camas así que traen hasta esponja abajo al perro. Lo llevan a la Beauty Center of Pets, es decir, al salón de belleza para mascotas. Y ahí lo champucean al perro, lo champucean, le cortan las uñas y lo ponen nice al perro. Lo tratan como un miembro de la familia. No, habrá otras personas que no lo hagan, pero igual no maltratan su perro. Al esclavo en aquel tiempo lo maltrataban. Imagínese usted que tal vez esté en el campo, usted va y mira una persona que está arando con bueyes. Entonces el buey tiene que arar ahí. Cuando se va desviando, flash con la vara aquí. Se va desviando, flash con la vara para acá, ¿va? O con lo puya, que a veces los puyan. Bueno, ese es un esclavo. Está mejor la vida de un perro ahora que la vida de un esclavo en tiempos de Cristo. Entonces, cuando usted es esclavo del pecado, está al nivel de esos animales, de que los tienen ahí para usarlos, los golpean, no los consideran, y a la hora en que les da la gana, pues vamos a celebrar el cumpleaños de mi abuelo, vamos a matar a la vaca, vamos a matar al torete. Y así nomás, ¿eh? ¿Cuál vamos a matar? Aquel, mira, solo lo jalan, flash. Ay, pero el pobre animal siente, no les importa. Bueno, así el esclavo, así es. Arrastrado por el pecado para donde sea y haciendo lo que sea. ¿Pero por qué? La gente ama esa esclavitud. Esclavos, son esclavos, no se resisten. Pero Juan 8:36. Si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres de la degradación del pecado, de la perversión del alma que trae el pecado. Hace muchos años una persona decía: es que yo tengo poquitos pecados. Y vino una persona cristiana y le dijo: bueno, es que usted podrá tener poquitos pecados, pero el pecado de soberbia se le hizo grandote. Y es cierto. Personas que dicen: no, yo de qué me voy a arrepentir, soy una buena persona. No, de esa súper espectacular soberbia. Porque si Dios dice que todo pecado nos descalifica del reino de Dios, es todo pecado. Y si por un pecado ya violamos toda la ley, como dice Santiago, es porque el pecado es
perverso, pero perverso. Y es tan perverso que el castigo que se merece es el infierno. Y hay gente que dice, ¿yo de qué me voy a arrepentir? Bueno, si no está de acuerdo, el día del juicio final, debátalo con Dios. Debátalo usted con Él. Yo te digo que me voy a arrepentir si yo decido. Sí es cierto que hice este pecado, pero son pecaditos, Dios. ¿Que tú me vas a hacer esto a mí? Pues debátalo con Él el día del juicio. Cumplimos con amarlo y decirle lo que Dios expresa. Ahora, si usted va a tener esos poquitos pecados, pero va a tener ese pecadote de soberbia, de discutirle a Dios las cosas, pues bueno, ese día va a poder usted convencer a Dios de que Dios está equivocado, de que debería dejar pasar esas cositas y no ser tan exagerado. Ahí lo va a poder ver usted. No, el pecado es terrible. Ser esclavo del pecado es horrible. Claro, pero como la gente lo ama, pues disfrutan de la esclavitud entonces. Mire, el Señor Jesús dejó su trono, su gloria, dejó su trono, dejó su gloria. Se hizo siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, precisamente para liberarnos del pecado. No solo de las consecuencias eternas, porque a mucha gente le encanta oír de que está perdonado y que no se va a ir al infierno. No, no solo de eso nos libera del pecado sobre esta tierra, de ser esclavos del pecado, que el pecado nos arrastre. Romanos 6, 18 y 22. Le está escribiendo el apóstol Pablo a cristianos y dice: libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia, es decir, venisteis a ser siervos de la santidad. Justicia es hacer lo que es correcto. ¿Y qué es hacer lo correcto? Pues obedecer los mandamientos de Dios. Eso es lo correcto. Verso 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ya no eres esclavo del pecado, y hechos siervos de Dios, mire que el que ya es libre del pecado es siervo de Dios. El que no es libre del pecado, pues no es siervo de Dios. Estos siervos de Dios, dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El que sigue siendo esclavo del pecado no va a tener como fin la vida eterna, va a tener la muerte eterna como fin. Adam Clarke, que fue un predicador de 1800 más o menos, predicador muy usado por Dios, comenta: tanto el pecado como la justicia, la santidad, están personificados. Es decir, están personificados en este versículo. El pecado no puede imponer algo bueno y provechoso. La justicia no puede requerir nada que sea injusto o perjudicial. Lo leímos, las dos cosas son excluyentes. Si usted es cristiano, va a ser un siervo de la justicia y la esclavitud del pecado quedó atrás. El Hijo lo libertó o la libertó. Pero si todavía es esclavo del pecado, pues en el fondo todo lo que usted haga lleva ahí la ponzoña del pecado. Hace misericordia, ¿para qué? Para sentirse bien, para que lo halaguen, para ganar puntos con Dios, como si la salvación fuera por obras. ¿Por qué hace misericordia? ¿Qué intención tiene? ¿De veras es desinteresada? Entonces, quien no se ha arrepentido en el fondo, allí todo lleva como cuando la señora cocina y le echa un poquito de pimienta, pero ahí lleva pimienta. Cuando la gente es egoísta y no se ha arrepentido, en el fondo de todo lo que hace está el pecado. Todo es egoísmo. Todo es yo. Viene a la iglesia ¿a qué? A buscar mi salvación, ¿va? Y la de mi familia. Ahora, convertirse a Cristo por amor a Cristo y por aborrecer el pecado, bueno, eso es lo que Dios quiere ver.
Que usted se convierte a Él porque lo ama, porque ha visto el sacrificio que ha hecho en su cruz. Que se convierte a Él porque ha visto que el pecado es perverso. Eso es lo que Dios quiere ver. Pero no anda la gente en las iglesias buscando la salvación porque me quiero salvar. Yo no me quiero ir al infierno. Y solo por eso busca a Dios. ¿Y por qué más? Dice. Ah, sí, por mi familia, dice, para que no se pierdan también. Y no está malo amar la familia, pero a ver, se trata también de todas las almas. Y usted sí va a amar a su más próximo, pero el egoísta solo piensa en su gente. Los demás, muéranse, que se rasquen con sus uñas. Yo no conozco a nadie más. Solo conoce él y los suyos, los demás no importan. ¿Me explico? Esa es la diferencia. Una cosa es que usted ponga en prioridad a su familia, a sus más próximos. Y otra cosa es que solo le importen los suyos. Ahora, si esos suyos un día se le rebelan, por decirlo así, si algún día toman una actitud que a usted no le guste y los rechaza, pues a ese también que se lo lleve la corriente. Es que vos ya no sos mi hijo, es que vos ya no sos mi hija. Y hay gente que lo cumple, prácticamente lo cumple. Ya no lo vuelve a tratar, ni a mirar, ni a pensar, ni a tratarlo como un familiar. Lo expulsa de su vida. ¿Pero por qué? Porque hizo algo que a él tal vez no le gustó, a él va. Por tanto, miremos que es muy hermosa esta libertad que Jesús nos está ofreciendo, libre de la condenación, libre del pecado. Se puede vivir en santidad. Por eso es que evangelio significa buenas noticias. Podemos vivir en santidad. ¿O acaso no le parece a usted algo lindo, genial, fantástico, hermoso, dulce, lo mejor que nos pueda pasar el hecho de poder vivir en santidad? ¿No le parece fantástico, maravilloso? ¿No le parece? ¿No le parece la mejor noticia que le han dado? Piense por qué busca a Dios. ¿Solo por no irse al infierno? ¿O cuando le hablan en contra del pecado? En vez de decir, ¿cómo se puede ser libre del pecado? Dígame más, ¿cómo? Quiero ver, averiguo, ¿qué tengo que hacer? Es lo mejor que me han dicho en mi vida. Poder vivir delante de Dios y aún delante de mis prójimos sin pecar. No, hay gente que se lo dicen y óigame, como que le están poniendo un cubo de concreto aquí arriba para que le quiebre la espalda. En este gran amor y en este gran deseo que Dios tiene de darnos esta vida en santidad, por todas partes de la Escritura, es que Dios está llamando al ser humano a buscarlo para que viva. Veamos Isaías 55, versos 6 y 7. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Dice, mire, búsquelo. Llamadle en tanto está cercano. Mire, la misma idea en el fondo. Buscar a Dios. Deje el impío su camino. Mire cómo repite la Biblia las mismas cosas. Otra vez, y esta es otra persona, es el profeta Isaías, ya no es Amós. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, y el cual tendrá de él misericordia. ¿No estaba diciendo lo mismo Amós? ¿No decía lo mismo Amós? ¿La misma idea en el fondo? ¿No es la misma? Vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amplio en perdonar. Lo mismo. Y de repente ya vamos a irnos al Nuevo Testamento y vamos a ver que es lo mismo. Dios siempre está diciendo, busque a Dios, arrepiéntase, aborrezca el pecado, ame la justicia, ame lo que es hacer correcto, siempre lo correcto. Es que perfectos no podemos ser, no significa que seamos perfectos. Perfecto es que usted nunca se equivoque en absolutamente nada. 2 más 2 son 3, perdón, son 4. Y hay gente que se puede equivocar en esto, porque no son perfectos.
¿Cuántos en el colegio aquí les fue mal porque a la hora de multiplicar se les olvidó o les falló la ley de los signos? Más por más es más, menos por menos es más, menos por más es menos, ¿verdad? Bueno, entonces eso es. Yo me acabo de equivocar, pero eso, con tal yo no lo haga con la intención, alevosía, con maldad en el fondo, eso no es pecado. Me puedo equivocar, no soy perfecto. Santidad es que usted haga lo que usted entiende, lo que la Biblia le enseña, que es lo correcto. Usted lee la Biblia y entiende. Y usted hace conforme la Biblia, lo que entiende ahí. Y usted vive en santidad. No significa que no va a cometer errores. Pero eso sí, un cristiano no hace nada por mala intención, y en el momento en que lo haga, es mejor que busque abogado para con el Padre, porque ha roto su comunión con Dios. Así de fácil, así de fácil. Es el gran poder que Dios está poniendo a la disposición del ser humano para que se salve. Y no solo para que se salve de irse al infierno, sino para que viva sobre este mundo una vida de libertad del pecado. No con el, ay, tengo que, ay, tengo que, ay, tengo que, ay, tengo que, ay, no tengo que, ay, no tengo que. No, así no. Porque sus mandamientos, para el que es verdaderamente convertido, no son gravosos. Porque ha aborrecido el mal y ha amado el bien. Así de fácil. Santiago 4, 8 al 10. Ok, Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. Acercaos a Dios. Otra forma de decir, buscar a Dios. Acercaos a Dios. Acercarse. Si yo quiero agua, voy a buscar el agua, ¿verdad? Y como la estoy buscando, ya ubiqué que está allá, entonces yo me voy a acercar al agua, porque yo quiero agua, estoy buscando el agua. Necesito el agua. Entonces, me voy a acercar a Dios. Para acercarme lo tengo que buscar, ubicarlo y acercarme a Él. Conforme Él diga, claro, va. Y Él se acercará a vosotros, mire, qué precioso. Ni siquiera tiene usted que caminar todo el camino. Porque en tanto que usted se acerca a Dios con la intención correcta, Él se va a acercar a usted. Fíjese qué hermoso. Y fíjese aquí a quien le escribe, no le está diciendo a cristianos, fíjese. Pecadores, dice, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. No, mire el pecador cómo ama sus pecados y se revuelve y lo protege y se excusa, etcétera, etcétera. Pero acá Dios lo que está diciendo es, vengan, limpien sus manos, arrepiéntanse, purifiquen sus corazones, afligíos y lamentad y llorad, porque el pecado no es cualquier cosa, por eso se castiga con el infierno. ¿Quiere usted tener una idea de qué tan grave es el pecado? Pues mire el infierno, porque el pecado merece un castigo de semejante proporción, porque es muy malo. Entonces lamentése porque ha pecado, por lo malo que ha hecho, llore. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará otra vez. Ya está diciendo Dios, miren, si ustedes se me buscan, si ustedes se arrepienten, si ustedes se convierten, yo los voy a bendecir. ¿Y cuál es la primera gran bendición? Pues la comunión con Dios, pero verdadera comunión con Dios. Una y otra y otra y otra vez Dios dice lo mismo por todas partes en la Biblia. Buscadme y viviréis, dejen de hacer lo malo, arrepiéntanse. Lo mismo. A decir Dios, caramba, ¿será que no prestan atención en la Biblia? Porque ya se deberían sentir aburridos de tanto escuchar lo mismo
una y otra vez por todos lados en la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Busque a Dios, arrepiéntase, conviértase. El deseo de Dios no es destruir, el deseo de Dios es rescatar. Buscadme y viviréis, buscadme y viviréis, así dice Dios. Veamos Amós 5:8, volvamos a leer al profeta Amós. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión. Son dos constelaciones así muy bonitas en el cielo, muy impresionantes. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. A esta persona hay que buscar. A esta persona que ha hecho obras tan espectaculares como las constelaciones de Pléyades y la constelación de Orión. Mire cómo está hablando aquí de cómo Dios hace la maravilla de que amanezca y también hace la gran maravilla de que anochezca. Dice, hace oscurecer el día como noche. Ahí la gente se queda viendo los atardeceres, va. Ay, qué bonito, dice. Sí, eso es lo que está diciendo aquí la Biblia. Y de repente lo agarran a las 5 de la mañana y se acerca a la ventana y mira cómo va clareando el día y es una sensación agradable. Pues bueno, eso tan hermoso, Dios lo hizo y Dios quiere que lo busquemos. Nos está diciendo aquí, Amós, miren, Dios los está llamando. ¿Por qué? Porque este versículo 8 está en el contexto del versículo 4, están en el mismo capítulo. Buscadme y viviréis, Amós 5:4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Está en el mismo capítulo, es el mismo contexto. Miren al que hizo estas cosas tan hermosas, ese los está llamando a que se arrepientan, a que se conviertan. No es que Dios viene y dice, bueno, les voy a mandar quien les predique y les voy a mandar así mensajes para que el día en que me goce yo en hacer los pedazos, nadie pueda decirme, no, es que nadie me advirtió. No, ese día, cuando los haga pedazos y disfrute haciéndolos picadillo en el infierno, nadie me va a reclamar. Le voy a salir adelante, le voy a decir, y nadie te dijo, y nadie te dijo. No, Dios no es así. Ese no es Dios. Por amor ha mandado a advertir. Por amor ha mandado a gente a predicar, a llamarle la atención. ¿Y qué ha pasado con la gente? ¿Qué le ha pasado a esta gente? Ya leímos, los aborrecieron, los odiaron. Ese ha sido el gran amor que Dios le ha dado a la gente y miren cómo paga. Y uno de los más notorios que Dios mandó es Jesús. ¿Y qué le pasó? Lo crucificaron. ¿Y quién lo crucificó? Encima de todo, los que decían que eran pueblo de Dios, los más cercanos, los fariseos, los escribas, los sacerdotes, los intérpretes de la ley. Está como si dijeran ahorita los pastores, los apóstoles, los salmistas, los siervos, son el equivalente moderno, aunque francamente si trajeran un fariseo ahora y lo miraran dirían, uy, ese hombre, ¿y es que camina en el suelo o qué? Porque esos hombres por lo menos, decía Jesús, estos son unos sepulcros blanqueados, por lo menos daban la apariencia. La gente de hoy ni la apariencia da, se gozan en su pecado y hasta lo alardean y encima de eso dicen, es que estoy en tal iglesia, llevo tantos años de ser cristiano y es bien impío y es bien mundano. No, yo creo que habría que pedirle una disculpa a los fariseos por compararlos con la gente de hoy. Mucha gente que está en las iglesias diciendo que es pueblo de Dios, ¿no? Pero Dios lo que está haciendo es diciendo, buscadme
y viviréis. Como bien le dijo Jesús a Juan y a Jacobo, el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido, no a destruirlo. Ya tenemos, por haber pecado encima, sentencia de muerte. Es lo justo. Pero vino Jesús y dijo, no, yo me voy a hacer hombre, me voy a despojar de mi divinidad, me voy a despojar de mi dignidad, me voy a convertir en un ser humano. Y siendo ser humano, no voy a ser un superhumano, tampoco voy a ser un humano con poder, me voy a hacer siervo. Y un siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz para salvarnos a nosotros, aquellos que lo aborrecemos, aquellos que lo menospreciamos, como desobedeciendo sus mandamientos. O peor aún todavía, menospreciando el amor que Dios nos ha dado y no convirtiéndonos a Él de todo nuestro corazón. Demos gracias a Dios. Padre nuestro, bendito seas por alumbrarnos el camino, Señor, que lleva hacia ti, Señor. Padre, que todos podamos buscarte, Señor, para vivir. Padre, que tu anhelo no sea menospreciado, Señor. Que ese anhelo que tú tienes, que la gente te busque y viva, Señor, no sea tenido en poco, Señor, despreciado, ignorado, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos. Y te pedimos, Señor, tengas misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.